Quiso estudiar historia, pero acabó en Derecho, donde fue parte de una generación de nicolaitas que hoy están dando de qué hablar en Michoacán. Docente, autor de varios libros y luchador incansable desde joven, que abrazó los ideales de izquierda y hoy es un verdadero protagonista de la Cuarta Transformación. La Conversa, con Osvaldo Ruiz. Hola, estamos muy contentos, bienvenidos a quien nos ve, quien nos escucha en una edición más de La Conversa. Les pedimos se suscriban, denos like, denos palomita, compartan, comenten. Es un esfuerzo autogestivo que hemos hecho desde hace muchos años, Aurora, para tener un medio de comunicación, de información y de análisis de los temas de coyuntura y temas de fondo alternativo. Y bueno, darle la bienvenida. Hoy vamos a tener de invitada de honor a mi amiga Aurora. Siempre invitamos a académicos, a escritores, a historiadores, a políticos. La próxima semana nos va a acompañar nuestra amiga Juliana Bugarini para que se conecten. Y hoy tenemos nada más y nada, porque luego hablamos y nunca le damos el lugar a nuestras compañeras, a nuestros compañeros. Y hoy le dije a Aurora, tú eres la invitada de honor hoy para La Conversa. Así es de que un aplauso, Aurora. Qué halago. ¿Cómo te sientes? ¿Qué hora eres de entrevistada? Nerviosa, no es lo mismo preguntar que ser entrevistado. Pero me siento muy halagada, muy contenta de que me des ese espacio y que me consideres también como parte del programa. Y ahora, nerviosa porque no sé qué me vayas a preguntar, pero... Prepárate, porque viene el pelotón de fusilamiento. Creo que aquí es sin filtros. Es venganza, ¿verdad? Así de que conéctense porque sugiérannos preguntas, porque yo tengo algunas por aquí bien candorosas y vamos a conocer más de cerca a Aurora Miranda Vázquez. Aurora Miranda Vázquez nació un 19 de diciembre, por si quieren regalarle algo, ¿saben? El 19 de diciembre de 1985 en Morelia, Michoacán. Hija de un padre poblano, veracruzano y mamá poblana, pero es más michoacana que la curonda de Luchepo. Por eso le digo yo guachi, es mi guachi, la queremos mucho. Ella estudió periodismo en la UDEM, luego se fue al IMCED, al Instituto de Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos y Pavón, donde concluyó la carrera en comunicación educativa y acabas de concluir tu maestría en dificultades de aprendizaje también en el IMCED. Uh-huh. Estamos frente a una compañera que ha ejercido el periodismo durante muchos años. Yo te conocí hace muchos años siendo cronista deportiva. Por ahí te ibas a narrar los partidos del Morelia y también algunas notas políticas, pero luego desde el 2001 empezaste a militar en el PRD y desde el 2015 juntos nos venimos todos a Morena. Así y eres periodista, eres una investigadora, eres una activista social, periodista y una ser humano. Así que vamos a hablar de a la Aurora ser humano. ¿Qué recuerdo tienes? ¿Vienes de una familia popular o eres de Abolengo? Sí, no quisiera, la verdad es que no me entusiasma pertenecer a familias de Abolengo. La verdad es que mi familia ha sido una familia de origen muy humilde, pero muy echados para adelante, muy trabajadores. ¿Tu papá es mecánico? Mi papá es mecánico. Aquí en el puerto de Bonavista, vecino de aquí. Excelente mecánico. Si alguien pregunta, que pregunten por don Arturo. Don Arturo Miranda. Un buen mecánico garantizado. Muy conocido en el gremio de los mecánicos, muy popular. ¿Y tu mamá una ama de casa? Así fue. Sí, mi mamá es muy dedicada a ella debo la dedicación, el gusto por la lectura, el gusto por las novelas, por los cuentos, por el crear, escribir. Mi mamá es muy creativa, por dibujar también, eso se lo debo a ella. ¿Y cuántos hermanos son? Soy la mayor de 3 hermanas. Tuve un hermano algunos días, vivió poco tiempo, pero al final terminamos siendo 3 mujeres. ¿Qué es Aurora, Ana Lilia y Aide. Y ahí, ¿quién es la que sacó más la característica de tu papá? Dicen que la primera hija es una copia de su papá, ¿sí es cierto? Yo creo que desde niña me hicieron creer, creo que tenían razón, que soy un clon de mi papá en todos los sentidos, tanto físico
como de carácter, como de actitudes, todo, que soy completamente idéntica a mi papá. Ya más grande empecé a tomar rasgos de mi mamá, creo que sí tengo cierto parecido con ella, pero predominan los rasgos de mi papá. Muy bien. ¿Tienes algún don? Que tú de niña, algún don que hayas descubierto? Algo, por ejemplo, me decías de Ana, que Ana tiene ciertas cualidades. Luego, cuando hablamos de estos temas, la gente cree que estamos como fantaseando. Pero en realidad todo ser humano nacimos con dones. A veces la clarividencia, clariaudiencia, la persuasión, el instinto, sueños lúcidos. ¿Tú tienes algún poder que la naturaleza, la divinidad te haya dado, Aurora, así sin entrar a temas de otro mundo? Creo que soy muy instintiva, pocas veces intuitiva, pocas veces me equivoco en el carácter, en las intenciones de las personas. Pareciera que las huelo, las siento mucho. Pues yo creo que consideraría como magia la cocina, porque el que prueba mi comida se enamora, la verdad. Ahora entiendo. Una prueba. Ahora entiendo por qué Charlie no se te separa. Y bueno, yo quisiera decir que cuando yo conocí a Aurora fue la conozco de vista desde que reporteaba y luego en el PRD convivimos antes desde el 2011, 10, más o menos. Más o menos, como por el 2008 nos empezamos a Pero ya así más equipo desde el 2013, 14 y luego ya no nos soltamos. Nos hicimos, es mi carnalita. ¿Por qué ingresaste al PRD? Híjole, es una anécdota medio chistosita, se las voy a contar nada más para que quede guardado en la historia por si algún día preguntan. Justamente ayer lo que platicábamos con nuestro amigo ¿Qué Vladimir. tiene que ver ahí Fernando Orozco, nuestro amigo dirigente de la Gris? Él dice que es mi tío, pero no es cierto. ¿Nuestro padrino político? No. Fer. Saludos a nuestro amigo Fer, un gran tipazo, amigo. Saludos. No, Fer es una persona que quiero mucho, que me abrió las posibilidades laborales. Fue la primera persona que me ofreció un ingreso económico dentro del partido, o sea, fuera del periodismo. Fue el responsable de que empezara a laborar en la vida política, pero la verdad es que el ingreso a la vida política sí me gustaría platicarlo porque es algo muy gracioso. Cuéntanos. Fíjate que cursábamos el bachillerato en la Prefeco, en la Prefeco Melchor Ocampo. Muy buena preparatoria, muy buena institución. Saludo al director, a nuestro amigo Rubén Loya. Está haciendo un gran trabajo, mi amigo Rubén. Por ahí nos vemos pronto. Te vamos a invitar aquí a la conversa, amigo. Fíjate que en ese tiempo, he de comentar lo que mi papá supuestamente no tiene afinidades partidistas, odia la política, no le gusta la vida política. Es completamente contrario a esto. No le gusta, a veces ni siquiera votar. O sea, así. Entonces, él tenía una ideología de cero vida política. Era como lo peor que puede pasarle que alguien se involucrara en la política. Entonces, pues yo siempre me he caracterizado por ser muy contreras, muy rebelde, muy lo que me digan que no es lo primero que hago. Y en la prepa tenía un compañero, hijo de en ese entonces un candidato, que cuando terminamos el semestre, en esa época de los exámenes semestrales, cuando ya pasaste la materia, ya no hay clases, ya no hay nada que hacer, más que los que están haciendo sus exámenes, y pues no estábamos haciendo nada, y me dice, oye, mi papá tiene una caravana aquí en la esquina de la Glorieta, ¿nos acompañas? ¿Y qué es una caravana? ¿Por qué? ¿O qué hace? Es que mi papá quiere ser diputado, entonces ayúdanos con las banderitas y lo vamos a echar porras y vamos a hacer una brigada en el crucero. Entonces dije, bueno, vamos, además les voy a invitar el desayuno y unas paletas muy ricas que venden enfrente de la Prefeco. O sea, yo las compro, se las invito a todos, vamos todos, y nos llevó a todo el grupo. Entonces estuvimos en la Glorieta cargando banderitas y en eso pasó mi papá. ¡Híjole! Dando la vuelta y se me quedó viendo así como en cámara lenta. Dio la vuelta a la Glorieta, se bajó, me subió y me llevó a mi casa y me entregó con mi mamá, muy enojado, diciéndole que qué estaba haciendo yo cargando banderitas políticas. Después ya en la noche me regañó y me dijo que si creía que yo iba a vivir de la política, que si la política nos iba a dar de comer, él se estaba esforzando mucho por darme una educación dentro de sus posibilidades de primera, como para que yo anduviera cargando banderas y siendo usada por un partido político.
Y pues heme aquí, 22 años después, con el gusto. Y sí, podemos vivir muy bien y tratando en la justa y, medianía. y seguimos transformando y buscando la forma de transformar nuestro entorno. ¿Y cuando te preguntaste, digo ser de izquierda, porque a veces uno nos viene de familia, por los libros, por la historia, te pones a investigar, por la influencia de tus compañeros de la escuela, de la prepa o de la universidad? Son muchas las razones por las que un joven ingresa a la política. Tú ya ingresaste, te gustó el bochinche, como dicen en mi tía Celia Ruiz, te gustó el bochinche, allá andar en las brigadas y bandereando. Pero, ¿cuándo tomaste conciencia que tu camino era por izquierda? Fíjate que hubiera sido muy difícil ubicar un momento, pero ya analizando el paso de las cosas, cómo se fueron dando, este fue mi primer acercamiento con la vida política. Pero cuando empiezas a acercarte, empiezas a conocer a las personas, escuchar discursos políticos, empecé a asociar con una clase de sociales que tenía, de ciencias sociales que tenía precisamente en la Prefeco. Tenía un maestro que era identificado por ser muy revoltoso, que no duró mucho tiempo en la Prefeco porque en ese tiempo era una preparatoria muy, muy especial en ciertas ideologías. Y pues creo que duró un semestre nada más dando clases, pero fue el semestre que me tocó a mí y que me sembró la semillita de quién era Marx y por qué luchaba Marx, por qué escribía. Él estaba enamoradísimo de Marx. Entonces creo que ahí empezó la semillita, y después en las reuniones, en los eventos, escuchando discursos y escuchando a los compañeros, asocié todo y dije, aquí es, o sea, esto es lo mío, tengo que ser La parte primera figura histórica, digamos, de la tendencia de izquierda fue el ingeniero Cárdenas. Para mí, la que identifico, sí. Para mí, sí. Es muy chiquita. ¿Te acuerdas de que la gente hablaba de Cárdenas? Sí, sobre todo mi abuelita, ¿sabes? O sea, me tocó escuchar que mi abuela fue hija de un militar. Entonces a ella le contaban las historias de los conflictos de la época del general Cárdenas. Entonces ella me las platicaba. He tenido la fortuna de que tanto mi abuela paterna como mi mamá les encanta la historia, les encanta escuchar historias, les encanta contar historias. Entonces a mí me volvieron enamoradiza de escuchar, de escuchar las anécdotas, las historias. Y ahí para mí nació la primera figura, la primera gran figura de la izquierda. ¿Te tocó el triunfo de Cárdenas Batel en el 2001? ¿Lo viviste de cerca? ¿Cómo lo recuerdas? Yo estaba en la prepa, iba entrando a la prepa. Lo escuché de lejos, la verdad todavía no tenía el acercamiento a la vida política, pero se me hizo algo muy impresionante el escuchar, el ver en las noticias cómo se agrupaba la gente, cómo defendía a la izquierda, y creo que puede ser un momento muy emotivo para mí. A pesar de ser una adolescente de 15 años, ya empezaba a escuchar y empezaba como a latirte el corazón de algo te dice, algo es por allí. Que es ahí, es ahí. Ahorita regresamos con temas políticos, pero me gustaría alguna anécdota como periodista. Y te llevas muy bien con el gremio periodista. De hecho, eres de la MIPAC, ¿no? Eres socia activa de la MIPAC. Saludos a Robertito. Así le decimos de mucho cariño, el presidente de la MIPAC, periodista de Michoacán Informativo. Y bueno, siempre has tenido una relación muy cercana con el gremio. Una anécdota que te haya quedado grabada, del tipo que sea, de risa, dramática, que te haya quedado grabada en el ámbito de tu ejercicio profesional como periodista, Aurora. Híjole, son varias. Fíjate que yo empecé cubriendo sociales, cultura y siendo suplente en varias fuentes informativas. Llegué a cubrir varias, pero no tenía una en específico. ¿De dónde trabajaste? Empecé a trabajar en El Sol de Morelia. Después de ahí trabajé un ratito en el ABC de Michoacán y después tuve la oportunidad de participar como colaboradora en La Voz de Michoacán y en CB Televisión. Algunas colaboraciones en radio, pero muy esporádicas. Pero mi fuerte siempre duré 10 años trabajando en El Sol de Morelia, en varias fuentes. Al principio fue cubre eventos. Después empecé a tomar ya una especialidad cuando me gradué de la licenciatura. Ya se me asignó una fuente
Y muy a pesar de lo que todos me decían, pues ya sabes, en la rebeldía, donde te dicen que no te metas, allá vas. Híjole, no me digas qué es lo que estoy pensando. Sí, cubrí 3 años y medio de la fuente de Policíaca. Ay, Dios mío. ¿Qué edad tenías? 18. ¿A los 18 cubriendo 18 fuente años. policíaca? De los 18 a los 21, casi 22. Tanto para el periódico, para El Sol de Morelia, como para una agencia policíaca. En la mañana trabajaba en el periódico y en las tardes trabajaba en la agencia policíaca, que ya ahorita ya no existe, ya desapareció, pero es la antesala de lo que se conoce como Red 113. Red 113. Saludos a los amigos de Red 113. Amiguísimos, muy estimados compañeros. Pero pues yo creo que las anécdotas más grabadas que tengo son en la fuente policíaca. A ver, cuéntanos una. Pues podría Somos ser. así. La primera vez que cubrí un accidente, yo nunca había estado de cerca a la muerte, jamás. Ni en un familiar, ni de lejos, ni nada. Nunca había visto un cuerpo, nada. Entonces, cuando por azares del destino me toca estar allí, me toca cubrirlo, me puse muy nerviosa y no creí que lo fuera a tolerar. Yo pensé que me iba a desmayar porque has de saber que a mí me da pánico la sangre. Bueno, la mía, nada más. Ya descubrí que es la mía, nada más. Y creí que me iba a desmayar, que no lo iba a tolerar, entonces iba con mucho temor. Y cuando tomé la foto dije, bueno, no es tan difícil, ya lo vi. Me bajé, tomé fotos más específicas, como ya me habían enseñado a tomar las fotos para los diferentes medios que nos publicaban. Y cuando me levanto, pues iba como en automático, ¿no? O sea, trataba de no pensar, de no estar analizando mucho la situación, sino nada más hacer lo que tenía que hacer e irme. Entonces estaba a unas cuadras del periódico, llegué caminando, entrego mi material, o sea, hago mi nota, entrego mi material, se lo entrego al jefe de información y se me queda viendo muy espantado y le digo, ¿no le gustó la nota? Y me dice, no, ¿Te iba a sí. regañar? Dice, no, sí, está bien. Le digo, entonces, ¿qué pasó? Dice, ¿qué te pasó? Nada, estoy bien. Es que estás llena de sangre por todos lados. Yo, sí, es que me agaché y no me fijé, o sea, me hinqué, tomé fotos, traía toda la ropa manchada y me dice, vete a cambiar. Digo, no, es que de verdad no me fijé. Por la adrenalina que traías, sacar la mejor placa y te descuidaste y te... Sí, no me fijé, o sea, y llegué al periódico, hice mi nota, todo el mundo me vio y nadie me dijo nada, entonces yo escribí, entregué mi nota y hasta que me vieron me dice, vete a cambiar, estás toda bañada de sangre. Bueno, embarrada, no bañada, embarrada de sangre. Entonces, esa es una. Después amenazas, intimidaciones. También, afortunadamente, tenía yo un jefe que me cuidaba mucho y al ser también una niña técnicamente, no me exponía a conflictos fuertes. Sí, me pedía que cubriera accidentes y cosas así, lo que se llamaban decesos naturales. Entonces, no me exponían. Pero aún así, pues, me tocó cubrir el fallecimiento de una persona que murió por una liposucción mal aplicada. Wow. Entonces, bueno, en una de esas clínicas clandestinas sí. Entonces, estábamos tomando la evidencia, estaba tomando los datos y fui la única que llegó al lugar. Cuando llega la policía ya detienen a la persona porque para ese entonces solo estaba la ambulancia, que intentó el médico que se llevara a la persona para poder deslindarse de la responsabilidad. La ambulancia no quiso, lo reportó, yo estaba cerca, lo cubrimos y entonces llega la policía, lo detienen y yo empiezo a tomar las fotografías y se voltea y me empieza a amenazar y me dice, ya te tengo ubicada, sé dónde trabajas, yo no voy a durar mucho, tengo muchas influencias, me van a sacar rápido, te voy a ir a buscar y te voy a ir a hacer muchas cosas. Y pues tenía 19 años, entonces sí me espantó. Sí, claro, lo que callan los periodistas. Finalmente estabas dando a conocer un hecho noticioso de una clínica que hizo una operación estética inadecuada, hubo un deceso y eso significaba un mal prestigio para la empresa médica, ¿no? De asuntos estéticos. Y posteriormente el colmo fue que al poco tiempo pues me tocó darle seguimiento al caso. Me tocó irlo a entrevistar al Cerezo, me tocó volverlo a ver. Afortunadamente no ha salido. Yo creo que ya se le olvidó mi cara, espero confío en eso. Espero que no te vea en esta entrevista. Sí, le dimos una muy buena exhibida y fue el pre a que se signaran muchas
leyes a favor del cuidado de las clínicas de estéticas. Sí, finalmente. Oye, al deportista, ¿por qué luego ibas a cubrir al estadio? ¿Cuál es tu mejor jugador del Morelia? Híjole. Por fútbol, no que te guste su pierna, su cara, su cuerpo, no, por su técnica. El Mudo Juárez. Fíjate que a mí me gustaba mucho cómo jugaba Elías Hernández. Sí, a claro, mí, lo claro. personal. Aunque mucha gente lo criticó, a mí me gustaba mucho. Esta mancuerna que hacía con Mauricio Romero y Miguel Sabá. Mauricio Romero, Miguel Sabá y Elías Miguel Hernández. Sabá, si no me acuerdo, es nicaragüense, ¿no? Es de otro país. Sí, no es mexicano, pero... Pero muy bueno, Miguel Sabá, ¿cómo no? Sí lo recordamos. Sí. Y Elías Hernández es moreliano. Sí, moreliano, cantera Entonces, de aquí, de hecho. Sí, él es nacido aquí, de ahí de Santiaguito, por cierto, casi vecino mío. Ella es del Lago 1. Del 2. Del 2. Del 2. ¿Cuál es la diferencia entre el Lago 1 y Que el 2? está uno enfrente del otro, cruzando el ok. libramiento. Ok. ¿Y a qué director técnico entrevistaste de Morelia? A Tomás Boy. Al me jefe tocó la Boy, época de Tomás Boy. Una personalidad imponente, ¿no? El jefe Boy. Sí, era muy bromista, pero bromista pesado, muy llevado más bien. Ok. Muy llevado, entonces. ¿Y el político más chocante que has entrevistado? Dilo, Híjole. sin censura. Híjole, es que fue un exgobernador que no es muy gracioso que digamos. Sí, el exgobernador Silvano no me caía muy bien. Me tocó entrevistarlo, me tocó cubrirlo cuando era secretario de... Desarrollo Rural. Ajá, así es. Con Lázaro Cárdenas Batel. No, con Godoy, no, con Lázaro. Con Lázaro, sí, los últimos meses de su administración. Fue cuando yo llegué al periodismo. Me tocó cubrirlo y me caía Puchi. muy mal. Pedante. Muy... Bueno, en ese tiempo se me hacía muy sangre pesada, muy llevado, muy grosero, entonces a mí no me gustaba, nunca me gustó. Hay algunos periodistas que se hicieron muy amigos de él. Pues sí, porque los invitaba a la peda. No, aparte de y los tocaba y les daba sus bromas les gustaban. Les a mí, daba ¿no? su chayote. Entonces, sí, cada quien tiene su forma de expresarse y de hacer amigos, o sea, ellos se llevaban bien, se les caía bien ¿Qué esa es el forma de chayote? llevarse, no. Es una verdura, creo que ¿A ti te han dado chayote? No. Entonces nunca... Tendría que decir que no, pero no. Fíjate que no, el chayote es cuando te compran la voluntad, la pluma, por decirlo así, la opinión, pero una cosa es los honorarios que cuesta, los contratos publicitarios de los medios de comunicación, sí, es importante, que tienen que existir. como periodista, que hagas esa diferenciación, que es lícito porque finalmente son empresa, son las empresas de comunicación, algunas que se han proliferado, algunas son de 5 o 6 personas, algunas son más grandes, finalmente tienen que subsistir. Así es. Y hay convenios con el Congreso, con instituciones, con empresas y con el gobierno del Estado, con el gobierno federal. Eso es una cosa. Así es. La otra es que, Pero habla bien de mí, di que dije. Y chingate aquel. Así es. Ok, eso no. No, eso sí para nada. El de cobrar los servicios porque es una actividad que ¿Qué todos- periodista te gusta hoy mucho? Que te guste. Pues me gusta mucho la forma de expresarse de Poncho Gutiérrez, se me hace muy novedosa, muy amena, Sí, me gusta Poncho mucho. es un genio. Pero yo... Fresco, directo. Sí, me gusta mucho su estilo, su forma. Pero de verdad que yo admiro mucho a una periodista, Lidia Cacho, y para mí es una persona muy valiente, muy comprometida, no publica por publicar, de hecho ha sido muy amedrentada, ha defendido la labor periodística como pocas personas y se ha mantenido fiel a los principios de la comunicación, porque incluso en algunas entrevistas ha comentado que se le ha invitado a formar parte de la vida política y no lo ha aceptado por esta convicción de seguir en la línea periodística, de no mezclar el tema político con la línea periodística, no contaminarse. Que al final es lícito que un periodista tenga una inclinación natural. Sí. No, o sea, yo te voy a decir, por ejemplo, la época del cardenismo, del neocardenismo en Michoacán, del surgimiento del PRD 88, 89, 90, 91 más o menos, estuvo un gran director en La Voz de Michoacán, don Rogelio Guzmán. Y La Voz de Michoacán, bajo su tutela, bajo su dirección, pues que La Voz de Michoacán era el gran periódico de Michoacán, ¿no? Así es. Me acuerdo que en cada esquina eran alterones de la distribución de periódicos. Sí, era una cosa enorme.
fue quien le dio voz al movimiento perredista, a los perredistas. Lo quitan y ya, pues la voz vuelve a la línea oficialista, pero digo, es lícito que tengas tu corazón cargado de un lado a otro, porque no hay imparcialidad. Y fíjate que ahora que lo mencionas, también don Rogelio fue el me tocó como director del periódico El Sol de Morelia y fue quien me dio la oportunidad de entrar al gremio periodístico. Sí, don Rogelio es toda una institución, desde luego don José Tocabén Lavín, el gran fundador de La Voz, pero está don Luis Betancourt, que fundó la revista ¿Por qué? De Michoacán, y de Cambio, de Vicente Godínez Sapien. ¿Qué otros recuerdas de esa camada de los pioneros, de los patriarcas del periodismo, en el buen sentido, que han aportado y han cimentado una escuela? Porque había un debate, ¿no?, entre los que eran periodistas de academia y los empíricos. Así es. Y sigue existiendo, pero que me digas qué otros recuerdas de esa camada, padres del periodismo en Michoacán, del periodismo contemporáneo, desde luego. Y la otra es pues, ¿a quién admiras de esa generación? Fíjate que tanto como ponerles el título de padres o de figuras, como tú lo mencionas, pero muy valiosas, muy valiosas. Uh-huh. Yo te podría mencionar a don Isauro Gutiérrez, que le tengo mucha estima. ¿Cómo no? Para mí es una persona muy sabia, muy estudiosa. A mí me gustan mucho los periodistas que no se quedan con la nota del día, que no publican nada más lo que ven en ese momento y ahí muere, sino que se dan a la tarea de investigar, que se cultivan, que investigan a fondo y que saben de lo que hablan, que no nada más se dejan llevar por lo que el entrevistado o el momento les dice, sino que tienen un valor real de lo que están publicando. Por ejemplo, no es tan grande, esto es un jovencito, pero mi querido amigo Javier Favela, también recientemente galardonado con la presea MIPAC, uh-huh. También es una persona muy culta, muy letrada. Emanuel Cervantes también, Alfredo González Durán, que también era coparticipativo del Sol de Morelia. De ahí Samuel Ponce también, es una figura muy crítica, muy sabedora, de muy culta, muy investigador, que también no se queda nada más con lo que le cuentan, sino que te da un argumento de lo que platica, y eso le da la facilidad de debatirlo y de cuestionar al entrevistado. Carlos Monge. También Carlos Monge, don Miguel Monge también, su hermano. Carlos, en el tema del periodismo activo, y don Miguel Monge en el tema editorial, dos grandes figuras del periodismo. Daniela Flores Meneses ya está, ¿no?, en esa lista de... Así es. Que en la ayuda en la conducción de la Z, José Luis Alejo. También muy comprometido con el periodismo, una carrera muy nutrida, ha cubierto varias fuentes, y ahora en el tema de la radio, bueno, también es algo sorprendente porque él siempre se ejerció. Héctor Tapia también, ¿no? Bueno, pero Héctor no está ejerciendo ahorita, por eso no lo menciono, por eso lo omití. Pero hace buenas crónicas. Pero cuando ejerce, hace un periodismo formidable. Sí, él es de la escuela de Samuel. Samuel tiene sus discípulos, como que por ejemplo, Leo Vigildo es discípulo de Paco García Davis, o sea, con todo respeto, o sea, hay que darle honor a quien honor merece. Sí. Y Samuel Ponce, pues tiene un discípulo, claro, que es Héctor Tapia. Pero muy y el propio Yello Pimentel se asume como discípulo de Samuel Ponce. Sí, eso no lo sabía. Sí, pero hay que preguntarle a Yello. Le voy a preguntar a ver si es cierto. Pero sí, Héctor Tapia ahorita se encuentra en la función pública, tiene a su cargo la comunicación del Congreso del Estado, y de verdad que se lo comentaba hace unos días que tuve la fortuna de coincidir con él, que no se equivocaron. Él era la persona indicada para ese cargo, para esa responsabilidad, que no es cualquier cosa. Y bueno, lastimosamente cuando en el periodismo te toca asumir el tema administrativo, pues nunca se queda bien con nadie, siempre va a haber disgustos. No, y más ahora porque, bueno, afortunadamente, pues antes era La Voz de Michoacán, era Cambio de Michoacán, El Sol de Morelia, ABC de Michoacán, que fíjate que ABC es un periodicazo, pero funciona de Uruapan para abajo. Por ejemplo, se lee mucho en Tierra Caliente, en la región de Uruapan, es Lázaro Cárdenas, La Costa, olvídate, es el que rifa todavía.
y Cuadratín, que fue el primer, digamos, medio digital profesional que incursionó. Pero ahora han proliferado muchas empresas periodísticas, medianas, pequeñas y grandes, de muchísimos amigos, no los voy a mencionar porque no acabaría, pero pues eso es bueno al final del día. Sí. La comunicación se ha eficientado y está ya cada vez más al alcance de todos. Lo único que sí hay que tener cuidado es en este tipo de desinformación, porque al haber tantos medios, es más fácil que podamos informarnos en medios que no son verificados o que no tienen ese respaldo informativo que deberían tener, y se presta fácilmente a que podamos ser engañados. Pero la verdad es que se abre mucho la posibilidad de diferentes puntos de vista y que no se cierra una sola opinión o una sola línea editorial, sino que ahora está abierto el debate y que cualquiera puede tener un espacio en el que pueda opinar. Sí, fíjate, ¿no te da nostalgia el papel, la tinta del periódico? Yo tengo cierta nostalgia todavía. Pues a mí me gusta mucho el olor de los libros, creo que es de mis aromas favoritos, pero nostalgia me da la película de los rollos fotográficos. Ok, de la impresión. Sí, el olor de los líquidos, todavía me acuerdo de los líquidos de revelado. Me llegó a tocar un poquito. En la escuela me tocó revelar todavía, y cuando llegué al periódico todavía se alcanzaba a revelar en el cuarto oscuro. Y sí así con las pincitas y todo. Es un arte. Fue de lo último que me tocó de la última etapa del revelado, me tocó cuando llegué al Sol de Morelia. Lo alcancé a ver, lo viví en la escuela y lo alcancé a hacer poquito en los últimos meses del 2002. Fíjate que, bueno, a mí me gustó mucho el periodismo. Yo le hice en 1998 una entrevista. Yo participé en el suplemento cultural de Cambio. Mi casa es el Cambio de Michoacán. Y ahí lo hacía por gusto, por hobby. Entonces, le dije a don Vicente Godínez, y estaba también ahí como editor este muchacho que ahorita está en la editorial Cuarta República de Michoacán, Raúl ¿López? No. Bueno, Raúl es otro, delgado. Ah, sí, Raúl López Telles. Sí, buenísimo. Y también está el corresponsal de la jornada, también Ernesto, el Martínez Elorriaga, Nicolás Casimiro. Digo, mejor no mencionamos porque vamos a quedar mal con uno si no lo mencionamos. Por eso, mejor no quería... Pero Cambio me abrió las puertas y lo hacía. Luego era mucho de ir a conciertos de música clásica, del cuarteto de cuerdas de la universidad, de una obra de teatro. Pues lo hacía porque me gustaba. O al cine, y hacía mis crónicas. Ay, qué padre. Participé como un año, así, no lo hacía religiosamente, sino cuando, pues fui a la presentación, a la premiere del Festival de Cine, y tengo una crónica sobre Amores Perros, ¿no? Y ya se la mandaba, y bueno, muy bien. Pero una me dijo, oye, ¿por qué no entrevistas a un grande? Le digo, ¿a quién? A don Alfredo Salce. Entonces tuve el honor de ir a su casa, que hoy es la museo de don Alfredo Salce sobre Camelinas. Fue impresionante conocer al personaje y cómo ha evolucionado pues el periodismo y desde su óptica. Él participó en la edición del Machete, o sea, otro tipo de otro mundo. Y cómo ilustraban, porque él es antifascista y de izquierda, don Alfredo Salce. Ya hacíamos unos carteles impresionantes, pues como propaganda del Partido Comunista, o de las luchas contra la invasión de Cuba, en fin, y narró todo eso y fue muy bonito. Luego ya fui colaborador. Y también escribí, Cambio fue mi primer periódico que me dio mis primeras espacios para publicar. Para poesía. Y me acuerdo una vez estaba ya contigo cuando me gané mi primera princesa, creo que fue La Voz. Fue La Voz con lo del tren. Oscar Guerrero. Fue Oscar Guerrero. Saludos, Oscarito. Me diste la princesa, la principal. Primer portada. De La Voz de Michoacán. Ya cambio luego varias veces salí. Ya había dejado de... Pero digo, en términos de periodísticos, que alguien salga en La Princesa, le dicen la principal, es un gran honor. Así es. Y fíjate que la parte que a mí me gusta mucho del periodismo es que te abre la puerta a varios mundos. Conoces varias formas de pensar, de vivir, de interactuar, o sea, no te quedas nada más limitado a tu
tu extracto social, sino que te abre las puertas para conocer muchísimas formas de vivir y de pensar. Y pues ahorita que lo mencionaste, que hablaste de salsa, me acordé mucho de eso. O sea, como el lema de los periodistas es: un día estás comiendo con un gobernador y en la noche estás cenando tacos en la calle. Entonces, es muy mágico la vida de un periodista. Yo siento cierta nostalgia, porque ya los estantes de periódico ya son como 5 o 10 periódicos de La Voz, ya son poquitos y ya Cambio, pues hace rato que no. Mis periódicos eran Cambio y La Jornada. Y La Jornada, mientras la sigan haciendo en papel, aquí seguiremos. La voy a seguir leyendo, La Jornada de En Medio, el suplemento cultural del domingo. Luego también compraba El País en los domingos, porque salían muy buenos aspectos culturales, narrativa, poesía, cuento. Pero sí me da nostalgia, fíjate. Me da nostalgia que ya todo es digital. Y no es lo mismo, ¿eh? Yo te quiero decir que disfrutar una columna aquí... mira, aquí están los columnistas: Luis Hernández Navarro, Víctor Manuel Toledo, José Blanco. Era otra cosa la vida. Sí, te emocionaba. Éramos felices y no lo sabíamos. Sí, claro. A las personas les emocionaba mucho cuando las entrevistabas, se las hacías sondeos en la calle, o tenían algún reconocimiento, o les tomabas la foto en los partidos de fútbol. Voy a salir en el periódico, era una emoción muy grande buscar el periódico al otro día y buscar tu foto y ver, ahí estoy. Sí, pues bueno, es una etapa muy bonita. Lo combinas pues con la investigación, con el activismo y como servidora pública. Vamos a entrar a temas más actuales. Has tenido la oportunidad de trabajar en los 3 niveles de gobierno. Trabajaste en el gobierno municipal, porque me la traje de asesora, para que me ayudara con los medios. Y lo hiciste muy bien. Conociste el gobierno municipal. Conociste el gobierno federal, fuiste la delegada, la coordinadora de programa de discapacidad, con personas con discapacidad, y conoces ahora el gobierno del estado. ¿Cuál trabajo te ha gustado más? También el legislativo de Pasadita. Ah, sí, hace solo un rato, ¿no? De la bancada de Morena. De Morena. ¿Cuál trabajo has disfrutado más? Sé honesta, no porque... Es muy complicado, todos tienen su parte muy grata y todos tienen su parte compleja, pero disfrutar mucho la del ayuntamiento, el ejercicio municipal. ¿Ahí por qué? Porque fue algo muy novedoso, fue algo... Bueno, repito, nuevo para mí. Conocimos muchas personas. La mancuerna que hicimos de verdad fue muy dinámica, entonces es un producto muy vendible, entonces fue muy fácil, la verdad. Algo quiere. Más que decir que fue fácil, fue muy agradable. Y es que vender comunicación con una figura que se presta, que se deja, que se vende sola, pues es muy fácil, o sea, no hay complejidad en ello. Entonces, creo que fue la que más disfruté en ese sentido. Pero una que me gustó, que me llenó mucho emocionalmente, me llenó mucho porque me abrió un panorama no desconocido, porque justamente fue cuando se me metió la locura de estudiar comunicación educativa, con la loca idea o la equivocada idea de que podría ser una licenciatura en la que daría seguimiento a la comunicación, pero desde el lado más institucional. Entonces cometí ese error, afortunadamente, fue muy afortunado ese error, porque no tenía nada que ver con el tema institucional, al contrario, se trataba de estudiar comunicación alternativa, distintas formas de comunicar, desde el lenguaje de señas, el lenguaje inclusivo, la atención a personas con discapacidad, de una forma de educar, comunicando de forma diferente, a desacostumbrarte a la forma que tienes de comunicarte y adaptarte a otra. Entonces, casualmente, cuando me decido por estudiar esa licenciatura, se da la oportunidad de encabezar el programa de personas con discapacidad. Entonces fue algo como que muy clic, muy ad hoc, me salió muy bien. Y pues el estar de cerca con las personas que lo necesitaban, de las personas de comunidades muy lejanas, más vulneradas, y tener la oportunidad de participar en la corrección de las reglas de operación de un programa nuevo, que no tenía un antecedente, nunca se había hecho, que no había una estructura, realmente un padrón de personas con discapacidad real en el estado, que tuvimos que ir a buscarlos a cada rincón del estado. Fue una experiencia que
pues más que marcada para mí. Yo siento que la mayor contribución de estos programas del bienestar, concretamente el que tú coordinaste en el estado con el delegado estatal, nuestro amigo Roberto Pantoja, fue la visibilidad. Uh-huh. Porque efectivamente era común que ibas, no tan lejos, a una comunidad rural aquí en Morelia, y a una persona la tenían oculta, la tenían amarrada, porque no sabían qué hacer con ellos. Entonces creo que esencialmente la visibilidad de la discapacidad fue un avance. ¿Tú qué crees que sea la perspectiva en el futuro? Hoy vienes de un evento muy bueno, el viernes, un evento muy importante, el congreso, el primer congreso, entiendo, a iniciativa de la diputada Nayeli. La diputada Nayeli, el primer congreso con perspectiva de discapacidad. Y bueno, la vida y las situaciones me han ido envolviendo en este mundo de la discapacidad, y de verdad que me he involucrado al grado que me he enamorado de la cultura de la discapacidad. Lo sé. Y de verdad que muy excelente iniciativa de la diputada Nayeli. Faltaba ponerle ese acento a la discapacidad, porque pues pareciera que para todo el mundo existe, pero no, en la realidad no lo toman en cuenta. ¿Se tendría que poner una cuota, Aurora, en espacios laborales para las empresas y las instituciones de gobierno? Nosotros tenemos a Yoshi y hay más compañeros. Hay más personas con discapacidad. Pero digo... y sobre todo alumnos, tenemos muchos alumnos. Claro, pero lo dijo Yoshi, es por la voluntad. Uh-huh. Pero ¿qué tal si hay una persona que no tenga voluntad? Uh-huh. ¿Se ocuparía legislar en el Estado para que se asegure una cuota de personas con discapacidad contratadas en gobierno y hagan una función? Porque lo hacen muy bien. Sí. Mira, más que legislar es exhortar, insistir en que se cumpla la ley, porque se ha trabajado mucho en el tema legislativo en la parte de personas con discapacidad y la inclusión laboral, que ya existe el mandato del 5% de inclusión tanto en empresas como en el sector privado de público para contratar a personas con discapacidad, pero no existe una transparencia plena o una exigencia de que se acate la ley. O sea, ahorita nada más está en papel y el que le quiere la cumple y el que no la aplica. Entonces, esa fue parte de la insistencia de Jorge, que presentó su iniciativa el día viernes. Yepes, conocido como Yoshi. En el que insiste en que haya sanciones, que haya estímulos fiscales para quienes lo realicen y haya sanciones para quienes no lo hagan. Hay muchos retos en materia de educación, también hay muchos retos por trabajar en materia de discapacidad, en el ambiente laboral, con las empresas, con las instituciones de gobierno. Y sobre todo también en la cultura de las personas, que como sociedad nos dejemos transformar la ideología, porque a veces por inconsciente, por costumbre, hacemos el desplante, tú no puedes, o pobrecito, o lo segregamos, o denle el trabajo más fácil o menos laborioso, porque pobrecito. Y cuando realmente tenemos que nosotros adaptarnos a que son personas como nosotros y que tienen, que igual que como yo, por ejemplo, no tengo ciertas cualidades de las cuales, porque yo no soy buena contadora, nunca voy a ser una contadora, no te voy a administrar la nómina, por ejemplo, yo zafo, ¿no? Yo ahí no te voy a cometer un error garrafal, pero te puedo ayudar en otras cosas, tengo talentos en otras cosas, lo mismo. Relacionista pública, me acuerdo que siempre me editabas las notas. Lo mismo con las personas con discapacidad. No porque tengan una discapacidad quiere decir que no pueden tengan otras habilidades. Sí, ha sido como que, digamos, el tema educativo, el activismo a favor de las personas con discapacidad, el tema político, son como tus tres patitas, ¿no? Que te han dado fuerza, pilastrones en tu agenda como profesionista y como ser humano, que marcan tu vida y que además te impulsan para adelante. Oye, hablando de un tema importante, que no es un tema de discapacidad, pero es un tema sensible. Yo cuando te conocí, una cosa que me fascinó de ti es que eres una mujer luchona y una madre soltera, hay que decirlo, y pues sacar adelante a tus dos hijas, y creo que has hecho un gran trabajo. Hay muchas mujeres que han tenido que sacar solas a sus hijos. ¿Cómo fue así humanamente, si te doblaste en algún momento y sentiste que no podías?
Claro que sí, muchos momentos. En muchos momentos creí que nunca iba a cambiar el ambiente, que mi entorno siempre iba a ser el mismo. En muchos momentos me decepcioné, en muchos momentos pasé etapas de depresión muy severas porque creí que no había más, que hasta ahí llegaba a mi capacidad, sobre todo por ciertos ataques al tema emocional que tuve. O sea, llegó un momento en que sí lo creí, que no podía, que nunca iba a salir de ahí. Entonces, pues fue muy complicado. La verdad es que no ha sido nada fácil. Fui mamá muy joven, fui mamá a los 17 años. Muy joven. ¿Tu papá se enojó, yo creo? Sí, claro, me dejó de hablar muchos años. ¿Años? Pero, sí, años. Okay. Pero, bueno, a sus nietas nunca. Él siempre amó a sus nietas y las sigue amando con toda el Pero corazón. ¿y ahora ya recuperaste la relación con tu papá? Ya sanamos esa parte, lo hemos platicado mucho. Y bueno, pues nadie nace sabiendo ser papá, ni tampoco sabe ser hijo. Y reconocimos los dos que ambos tuvimos ciertas cosas que no debimos decir ni hacer, pero que eso no rompe con el amor que nos tenemos. Entonces, bueno, los errores de humanos errar, y bueno, creo que los errores sirven mucho de mucho aprendizaje, y de verdad es que aunque ha dolido mucho esta parte de la soledad como mamá, no me arrepiento de nada, lo volvería a vivir, porque esa parte fue la que hizo madurar, la que hizo crecer, la que abrió el panorama. Y quizá si yo no hubiera pasado por todo este camino, no estaríamos aquí platicando. Claro. Oye, creo que es muy emblemático, es disruptivo los tendederos. Uh-huh. Y yo lo celebro. O sea, no, yo creo que ahí lo privado no deja de ser privado. Uh-huh. Porque el derecho de alimentos de una criatura es un derecho universal. Uh-huh. Y entonces, pues es un tema que se puede exponer. Se ha avanzado mucho en la legislación para que deudores alimenticios no puedan acceder a cargos de representación popular. ¿Qué más? ¿En dónde pondrías el acento para aquellos padres deudores alimenticios y de cariño que se hacen omisos de la responsabilidad de ejercer una paternidad responsable? ¿Dónde le pondrías tú el acento? Fíjate que ya hay muchas sanciones a los padres deudores, pero aún así hay muchas formas de esquivar la ley. Muchas. Fraude a la ley. Sí, todavía hay muchas formas de esquivarla. Desde el declararse insolventes, uh-huh, desde el esconderse, desde el hacerse irrastreables, percibiendo, por ejemplo, los salarios de forma en efectivo, no, uh-huh, recibir transferencias, uh-huh, para poder solventar que no hay ingresos económicos. Ya hay mucha legislación en ese sentido, pero aún sigue cayendo la responsabilidad completa en la mamá. Y te lo digo porque a mí me da mucho coraje ver la lucha feminista, en las luchas feministas, que cuando nos manifestamos para que se aprobara la no penalización del aborto, que salían muchos hombres a decir, bueno, es que ¿por qué no se cuidan? ¿Por qué no usan condón? Digo, bueno, díganme dónde me lo pongo para poderlo usar. O sea, creo que es también parte de la cultura machista que todavía existe, y de esta complicidad que existe también entre hombres de solaparse ciertas cosas. Así es, entonces podría sancionarse también la complicidad de estos deudores alimentarios que esquivan la ley y que, bueno, son derechos prioritarios el salvaguardar los alimentos de las infancias. Entonces no pueden estar jugando con algo tan sensible como es traer hijos al mundo y desentenderse. ¿Te consideras feminista? Sí, claro, uh-huh, plenamente. ¿Te consideras obradorista? Plenamente. ¿Desde cuándo? Desde que me acuerdo, desde el que era jefe de gobierno, desde la campaña para jefe de gobierno. Desde el 99-2000. Sí. ¿Te consideras sheinbaumista? Sí, claro. ¿Qué sientes ver a la primera mujer? Mucha emoción y al mismo tiempo mucho coraje de esos comentarios que te comento, de despectivos, porque siempre han creído que no sé qué tenga que ver el ser mujer con la capacidad intelectual, claro, o la capacidad de administrar o de ejercer el poder. ¿Te gustaría ver a una mujer en el solio de Ocampo? Claro. ¿Te quieres comprometer con un hombre o hablas bien de todas? Pues es que sería
Sería tomar partida por uno y yo creo que todas tienen las capacidades suficientes y cualquiera de ellas va a ser un excelente papel, En pocas palabras, aunque tenga mis afinidades. En pocas mis palabras, te voy a dar un nombre y tú me vas a dar una palabra con la que las asocias. Celeste, la senadora Celeste. Inclusión. La maestra diputada Fabiola Lanís. Sabiduría. La compañera Gaby Molina. Calidad. La secretaria y amiga también Gladys Botanda. Novedad. Nuestra amiga diputada Juliana Bugarini. Entusiasmo. Nayeli Pedraza. Podría repetir inclusión. Aurora Miranda. Convicción y resiliencia también. Quienes los ven y los escuchan, yo creo que no saben de un momento muy importante que vivimos en el 18, pero Aurora fue, ya entrando en temas otra vez políticos, se hacían asambleas en el 2018, se hicieron en el 2017, si no mal recuerdo, no fue en el 18. Asambleas populares donde iban los afiliados y en votación, pues se sacaba los que se iban a la tómbola. Tú fuiste la mujer más votada en el 2017 para la elección del 2018 y en todo el estado. En todo el estado. ¿Cuántos votaron por ti? Fueron 380 personas. Fueron más. En ese tiempo no había tanto flujo de votos. Pero fueron cerca de los 500, yo recuerdo. Sí. Pero fuiste la más votada en una asamblea. Así es. Y te vas a la tómbola y en la tómbola no apareces. ¿Qué sentiste? Fue un doble, triple, 4 golpes que nos dieron esa vez. Pero tú como mujer, ¿cómo lo viviste? Frustración, mucha frustración. Lo llegué a sentir personal, debo confesar. Sí, porque al final, hay que decir, la planilla era para acompañar a Raúl Morón, que fue el que finalmente se impuso en el proceso interno frente al gobernador Bedoya, hoy gobernador, y a mí y otro compañero. Sí. Ese momento, bueno, pero ahora eres regidora suplente de Mariana. Así es. Se repite un poco la historia, pero algo te reconoce como suplente. Hemos tenido una relación muy padre con Mariana, muy afín. Ella es muy solidaria también muy defensora de la 4T. Tiene toda la convicción del mundo y se presta para platicar. Es muy joven Mariana. Me da mucho gusto que se le haya dado la oportunidad a una fundadora también. A saludos a la regidora Mariana Orozco. Y muy joven. Síguele pegando duro. Fuerte. ¿Quieres ser regidora? Así. Fíjate que sí, ya se me metió. Tienes los méritos, eres mujer, has estado en las finales. Ya 3 veces. Yo creo que ya la tercera debe ser la vencida, ¿no? Pues vamos a procurar que así sea, porque compañeras como tú se merecen una oportunidad. Sabemos que nos representarías muy digno. Yo no te voy a preguntar qué comisiones integrarías, porque estoy seguro que integrarías la de grupos vulnerables, seguramente deporte. Y pues no dejes atrás deporte. Comunicación. Y comunicación. Pues, y deporte, y cultura y turismo, ¿no? ¿Educación? Educación podría ser. Cultura no. Pues sí, pues que van juntas, es educación, sí. Turismo y cultura. Sí. Cultura. Pues bien, fíjate que me gustó, se fue como agua la entrevista, muy, muy diversa, muy rica. Voy a entrar a temas así, pues tú me vas a decir, a ver, te voy a hacer preguntas y tú me tienes que contestar. ¿Cuál es tu música favorita? El rock. Rock pesado. Todos los tipos de rock. Me gusta el rock en inglés, el rock pesado, heavy metal, el rock en español, rock balada también me gusta. Nos íbamos a la taberna, ¿te acuerdas? Hace falta esos tiempos. ¿Cuál es tu banda favorita? Nirvana, Red Hot Chili Peppers, me gusta Black Sabbath, Pink Floyd, una en específico, Caifanes. Ahí coincidimos mucho con Caifanes. Sí. Y bueno, ¿crees que falte más foros para los rockeros de Morelia, de Michoacán? Fíjate que en algún tiempo, justamente con Lázaro Cárdenas Batel, había concursos de bandas de rock.
y ahí fue donde hubo mucho acercamiento de los jóvenes a la política y a la cultura. Entonces yo creo que valdría la pena retomar estos espacios de acercamiento con las juventudes y brindar estos espacios de expresión tanto con las bandas de rock como con el arte urbano, entre otras cosas, ¿no? Libros, ¿cuáles son lo clásico? Los 3 libros que han marcado tu vida. Que no sea la Biblia, el Principito. Sí, que no sea la Biblia, La silla del águila y El Principito. Me gusta mucho... No voltees para acá. Sin ver, mira. Me gusta mucho Lidia Cacho, Esclavas de Poder. Creo que es el libro que más me ha movido de lo que ha publicado. Por su contenido y también por lo que simboliza quien me lo regaló. Es un libro que me ha gustado mucho. De ahí, de los libros del licenciado Andrés Manuel, me quedo con el de Gracias. Hermoso. Que ahí descubrí muchas cosas que yo cuestionaba de sus decisiones y las entendí y me gustó mucho la forma en que las explicó. Y me vi reflejada en todo ese camino que llevó y me identifiqué, me vi ahí. Pareciera que escribió mi nombre en cada página, entonces... Sí, lo sentiste como algo muy personal porque estuviste ahí en muchos momentos históricos con él. Y de las novelas, pues me gusta mucho cómo escribe Isabel Allende. Me gusta mucho el libro de La Casa de los Espíritus o Paula, cualquiera de los libros de Isabel Allende. ¿Cuál sería tu superpoder? Así. Me gustaría... Ay, no sé, ya me puse a pensar. El de la clarividencia, yo creo. Ok. ¿Café o té? Café. Café. ¿Americano, expreso o capuchino? Americano. Americano. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Y no porque lo prefiera, sino porque no puedo tomar azúcar. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Dibujar. Me ¿Qué gusta dibujas? mucho dibujar. Lo que imagino. Últimamente estoy dibujando todo lo que sueño, lo que he visto y lo que nadie me cree que he visto. ¡Wow! ¿Con qué te quedas al final para que si tuvieras que ejercer de aquí en adelante una profesión? ¿Comunicación educativa, en la docencia, investigación, en el periodismo o en la política? Tienes que elegir una. Yo creo que elegiría el tema del activismo en la discapacidad porque va de la mano, involucra las otras dos. Ok, me gusta, las relaciona. Involucra todo. Gusto culposo en música. Todos tenemos ahí algo que... De repente me gustan algunas ¿De Nata? No, ¿De los Bukis? De Cristian Nodal. Qué vergüenza. Cristian Nodal no canta música belicona, ¿no? No, pero... Es romántico, ¿no? Pero las Cristian feministas no debemos escuchar a Cristian Nodal. Oye, ese que se casó con... Sí, con Ángel Aguilar. Por eso que me gustan sus canciones. Híjole. No su forma de ser, pero sus canciones sí me gustan. ¿Y en comida? Así que dices, ay, perdónenme, pero me eché una morisquetona, una chavindecota. Híjole. Yo creo que está entre el pozole y los tacos de cabeza. Ah, sí, yo soy fan de tacos de cabeza. ¿Los mejores tacos de cabeza dónde están? En la Guadalupe Victoria, con el Compaye. Visítalo allá a unas cuadras del Poliforum. Ahí está el puestito en la calle, el Compaye, muy conocido, y se acaban tempranísimo, antes de las 8, porque si no ya no encuentran. ¿Tu lugar favorito de Morelia? Yo creo que él puede ser la Plazuela de las Rosas. Es correcto. ¿Y el lugar favorito de Michoacán? Morelia. Que no sea Morelia. Me gusta mucho Camécuaro y me gusta mucho Bellas Fuentes, cerca de Zacapu. Sí, cómo no, muy bonito la ciénaga de Zacapu. Todos los lugares donde haya agua. ¿Qué cambiarías de ti? Que dices, esto no me gusta. Ser muy... no hablar cuando tengo que hablar. ¿Y qué es lo que más te gusta de ti? Mi paciencia. ¿Qué le dirías a tu yo de niña, del pasado? A la Aurorita del Lago 2 ahí chiquita. Que nunca deje de ser niña y que todo va a estar bien. ¿Tu libro favorito? El de Lidia Cacho, Esclavas de Poder. Ok. Pues yo nada más te voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo te visualizas en 10 años? Aspiro a estar tranquila, a haber concluido mi labor como mamá, porque eso nunca se termina, Nunca. pero
haber concluido la etapa educativa de mis hijas, que estén desarrollándose profesionalmente sin tener que estar mortificándome por que lo logren, que verlas plenas, quizá, ojalá algún día sea abuela. Me gustaría tener el tiempo de criar un bebé, porque el tiempo que yo lo tuve no lo pude aprovechar, tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces me gustaría esa parte de poder ser abuela algún día. Pues primeramente Dios, ¿qué le dirías a tus papás a la Aurora de hoy? Gracias. Gracias por todo. ¿Y qué le dirías a las y los morelianos? Que confíen en la transformación, que ayuden a seguir transformando Michoacán y Morelia, que no se dejen persuadir por fuentes mal enfocadas y mal vibrosas que tratan de sabotear la transformación que se está viviendo en el estado y en Morelia. Si estuvieras frente a Andrés Manuel, ¿qué le dirías? Que lo amo. Muchas gracias. Y si estuvieras frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué le dirías? Que puede con eso y más. ¿A quién le vas a aplicar una sanción revolucionaria? Uy, odio a Trump. Lo odiamos con todo el corazón. El hombre naranja, fuera, Fuchi. Muchas gracias, Aurora. Gracias a ti por el espacio. Esto fue La Conversa. La Conversa. La Conversa con Osvaldo Ruiz.